¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Iniciamos en Estelí, Nicaragua, donde el señor Santos Tomás Roque González nos escribe por WhatsApp con la siguiente consulta. ¿Puede el fenómeno del niño cambiar y presentarse en periodos más cortos que antes? Oigamos la respuesta. Le contamos que sí, el fenómeno del niño podría presentarse con más frecuencia en el futuro. Y para entender por qué podría pasar esto, vale la pena explicar qué es y en qué se diferencia del fenómeno de la niña. El niño y la niña son dos fases de un mismo fenómeno climático que ocurre en el Océano Pacífico. En condiciones normales, los vientos empujan las aguas cálidas hacia el continente asiático y permiten que aguas más frías suban cerca de Sudamérica. Cuando ocurre el niño, esos vientos se debilitan y el agua cálida se queda más cerca de nuestro continente. Esa agua más caliente cambia el clima en muchas regiones. En algunos lugares aumenta la lluvia y en otros, como sucede en Centroamérica, puede causar sequías. La niña es lo contrario. En esa fase, los vientos se fortalecen y empujan aún más el agua caliente hacia el continente de Asia, lo que hace que las aguas frías se extiendan en el Pacífico. Esto también altera el clima, pero de forma distinta. En nuestra región centroamericana suele provocar más lluvias en el lado del Pacífico y menos lluvias en el Caribe. Estas fases aparecen cada pocos años y suelen durar varios meses. Sin embargo, muchos estudios explican que debido al calentamiento global, podríamos ver episodios de el niño y la niña más seguidos y más intensos. Esto preocupa porque si los eventos se vuelven muy frecuentes, las comunidades tendrían menos tiempo para recuperarse entre uno y otro. Para más claridad, recordemos que el calentamiento global es el aumento de la temperatura del planeta, que pasa porque en la atmósfera se acumulan muchos gases, como el dióxido de carbono, que atrapan el calor del sol. Es como cuando cerramos un carro y se calienta por dentro. Al subir la temperatura, cambian muchas cosas. El clima se vuelve más extremo, los mares se calientan, hay más sequías, más lluvias fuertes y se derrite hielo en los polos. Por eso se habla tanto de cuidar el ambiente y reducir la contaminación para que la Tierra no siga calentándose. Por eso es tan importante estar informados y fortalecer las acciones para enfrentar el cambio climático. Le agradecemos mucho sus palabras y seguimos a sus órdenes para cualquier otra consulta que desee compartirnos. Gracias por escribirnos y compartir su inquietud. Esperamos que este consejo les sea útil en casa. Aquí seguimos para lo que usted necesite. Nos llega un mensaje de WhatsApp desde Curridabat, Costa Rica, enviado por Rebeca Gu Navarro, quien desea saber ¿en qué momento y lugar se inició la tradición de celebrar los cumpleaños? ¿En todos los países se calcula la fecha igual? Oigamos la respuesta. Algunos historiadores cuentan que la costumbre de celebrar los cumpleaños es muy antigua, de épocas anteriores al nacimiento de Cristo. Es muy difícil saber con exactitud de dónde vienen muchas costumbres, porque son muy antiguas y casi nunca quedaron escritas en los libros de historia, sino que se fueron pasando de padres a hijos. Aunque antes hubo otros pueblos antiguos que celebraban diferentes tipos de fiestas, se cree que los romanos, hace unos 2000 años, fueron los primeros en celebrar los cumpleaños para los hombres de la clase alta con fiestas y regalos. Después esta costumbre se extendió a toda la gente. Al principio, el cristianismo veía los cumpleaños como algo pagano.
es decir, que no se apegaba a las creencias cristianas, y por eso no se celebraban mucho. Más adelante, la costumbre volvió a tomar fuerza y empezó a volverse más común hasta que aparecieron las fiestas con torta y velas, primero entre las familias más ricas y luego entre todo el mundo. En cuanto a la fecha, se considera que el nacimiento es el momento de empezar a contar la edad de la persona. Sin embargo, otras culturas siguen sus propias tradiciones, como en China, país en el que se considera que el bebé tiene 1 año de edad desde el momento en que nace. Una tradición muy popular hoy es poner una vela en el pastel por cada año cumplido y pedir un deseo antes de soplarlas. Hay quienes dicen que si se apagan todas de un solo soplo, el deseo se cumplirá. Pero al final, todo esto forma parte de costumbres que han ido cambiando con los siglos y que hoy usamos, sobre todo para celebrar la vida y compartir con las personas que queremos. ¿Sabía que todos los días caen meteoritos a la Tierra? Se estima que alrededor de 17 meteoros impactan la Tierra diariamente, aunque la mayoría son muy pequeños y se queman en la atmósfera, convirtiéndose en estrellas fugaces. Esto y más en Oigamos la Respuesta. Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Continuamos el programa no sin antes recordarles que pueden enviarnos sus saludos a través del WhatsApp para así compartirlo con toda nuestra audiencia. Desde Panamá, el señor Isaac González Rovira nos escribe por WhatsApp con la siguiente consulta. ¿Cuáles son las diferencias culturales entre los pueblos indígenas costarricenses como los borucas, chorotegas, cabécar, guatusos y huetares? Oigamos la respuesta. Vamos a contarle, don Isaac, algunas características generales de los 5 pueblos que usted menciona. Los borucas o bruncas viven principalmente en la zona sur del país, cerca de la frontera con Panamá. Son comunidades con una fuerte tradición agrícola y están relacionados a los pueblos chibchas del sur del continente americano. Su lengua, el boruca, está en peligro de desaparecer. Los borucas son muy conocidos por una celebración llamada Fiesta de los Diablitos y por su arte en textiles y tallas de madera. Los chorotegas viven en Guanacaste, en el extremo noroeste de Costa Rica, y tienen influencia mesoamericana, es decir, están más relacionados con los pueblos indígenas del sur de México y Guatemala. Los chorotegas son famosos por su cerámica y por su agricultura, especialmente por el uso del maíz, un alimento muy importante en su cultura. El pueblo cabécar habita en las montañas de Limón y Cartago, en la costa Caribe y en el este del Valle Central. También tiene origen chibcha de Sudamérica. El pueblo cabécar no suele vivir en grandes poblados. Más bien sus casas están dispersas en las montañas porque buscan estar muy cerca de la naturaleza. Sus prácticas espirituales son profundas y están muy ligadas a la vida comunitaria. La lengua cabécar es una de las lenguas originarias que aún se mantiene viva y con gran vitalidad en el país. Los guatusos o malecus viven en la zona norte de Costa Rica y también pertenecen a la familia chibcha. Han logrado conservar bien su idioma, sus rituales o ceremonias y su cosmovisión o forma de entender el mundo gracias a la tradición oral. Es decir, que las historias se las cuentan los mayores a los jóvenes. Los guatusos son conocidos por sus artesanías en madera y en jícaro que forman parte de su cultura. Finalmente, los huetares habitan en el centro del país.
su lengua se perdió debido a la colonización que vivió el Valle Central durante la época colonial. Antes de la conquista de los españoles, fueron uno de los grupos más grandes y organizados. La agricultura huetar incluía maíz, frijoles y tubérculos. Hoy, debido a que los huetares viven en una zona muy urbanizada, su cultura, tradiciones y forma de vida se han mezclado mucho con la población no indígena que llegó al Valle Central con el paso de los siglos. Como puede ver, aunque algunos de estos pueblos comparten similitudes en su idioma o historia, cada uno tiene características propias. Desde Costa Rica, el señor Byron Castillo Rojas nos hace llegar su inquietud. En la región de Guanacaste, con influencia chorotega, el maíz es un alimento fundamental y de ahí la consulta. ¿Cuáles son los tipos de maíz autóctonos y en qué zonas de la provincia se mantiene el cultivo? Oigamos la respuesta. Los tipos de maíz autóctonos más comunes en Guanacaste son el maíz blanco, amarillo, morado, rojo y negro. Entre ellos destaca el pujagua, un maíz morado o rojizo muy antiguo y muy propio de la región chorotega. Cada variedad tiene usos distintos. El maíz blanco es ideal para tortillas y tamales. La pujagua se usa para hacer chicha, pinol y atoles. Y los maíces de colores también se aprovechan en comidas tradicionales. Además de su valor alimenticio, estas semillas son parte importante de la identidad cultural de los pueblos originarios o indígenas de la zona. En cuanto a dónde se mantiene el cultivo, sigue vivo principalmente en cantones como Bagaces, La Cruz y Cañas, y en comunidades rurales de Santa Cruz. También en territorios indígenas, como diría, y en zonas de Nicoya y Ojancha, donde las familias siembran maíz nativo como una forma de conservar sus tradiciones. Incluso cerca del Parque Nacional Guanacaste, todavía hay pequeños productores que continúan sembrando estas semillas heredadas de sus antepasados. Hoy en día, el maíz autóctono enfrenta una situación delicada. Según estudios de la Universidad de Costa Rica, muchas variedades tradicionales del maíz, incluyendo el pujagua, están a punto de desaparecer. Esto se debe a la entrada de maíces híbridos al país, a los cambios en la dieta costarricense y al abandono de prácticas agrícolas tradicionales. Se calcula que Costa Rica podría perder gran parte de su diversidad de maíces nativos si no se actúa a tiempo. Por dicha, hay esfuerzos importantes para recuperarlos. Las comunidades, junto con instituciones como la Universidad de Costa Rica, han creado bancos de semillas, ferias de intercambio y proyectos que enseñan a las nuevas generaciones a sembrar y a cocinar con maíces nativos. También se está tratando de que los costarricenses vuelvan a consumir el pujagua y otros maíces criollos, ya que tienen un gran valor nutricional y cultural. El maíz autóctono no solo alimenta, también cuenta la historia de nuestros pueblos. Conservarlo es una forma de mantener vivas esas raíces. Le agradecemos mucho su pregunta y quedamos siempre al servicio de todas las personas que nos escuchan. ¿Por qué será que al salir al corredor de mi casa veo la imagen del Señor en la pared y qué significado podría tener? Es la inquietud que nos transmite el señor Diego Amador desde Rama, en la costa caribe sur de Nicaragua, a través del WhatsApp del ICQ. Oigamos la respuesta. Le contamos que lo que usted describe parece tener que ver con un fenómeno llamado pareidolia, que ocurre cuando el cerebro reconoce figuras conocidas en lugares donde en realidad no están. La pareidolia es completamente normal. A muchas personas les ocurre que ven formas de animales en las nubes, caras en la corteza de un árbol o siluetas en las manchas de humedad.
Nuestro cerebro está hecho para buscar patrones y tratar de darle sentido a lo que ve. Por eso a veces convierte simples sombras o manchas en imágenes que nos resultan familiares. Este efecto aparece porque el cerebro intenta relacionar rápidamente lo que observa con recuerdos o ideas que ya tiene. Por eso, si usted es una persona con una vida espiritual o religiosa fuerte, puede interpretar esa figura como la imagen de Jesús o de alguien especial para usted. Otra persona podría ver algo distinto en la misma pared, porque cada quien interpreta esas formas según sus emociones, creencias o experiencias. Además, la pareidolia puede hacerse más presente en momentos donde estamos más sensibles o atentos a nuestras emociones. La mente tiende a buscar consuelo o significado en lo que vemos, y esas figuras proyectadas pueden sentirse como un mensaje o una presencia, aunque se trate solamente de la forma en que nuestro cerebro organiza la información visual. Los especialistas también explican que la luz, el tipo de pared, las sombras y hasta el cansancio pueden influir para que aparezcan estas imágenes. A veces basta con que la pared tenga texturas o manchas de formas diversas para que el cerebro empiece a completar la figura y convertirla en un rostro conocido. La pareidolia es una ilusión visual que no representa ningún peligro. Más bien nos muestra cómo trabaja la mente para ordenar el mundo que vemos y para conectar lo que vivimos con lo que sentimos. Esperamos que esta explicación le ayude a comprender mejor lo que está experimentando. Estamos para servirle. Cuando guste, escríbanos nuevamente. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 84 85 54 53, o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22 25 52 38, o al número 22 25 53 38. ¿Sabía que existen lugares en la Tierra que no pertenecen a ningún país? Los llaman Tierra de Nadie o Terra Nullius. Por ejemplo, Bir Tawil. Ese es un territorio de unos 2.000 kilómetros cuadrados, situado entre Egipto y Sudán, en África. Ningún país lo reclama, pues es un desierto sin recursos naturales ni acceso al mar, y además con temperaturas extremas. Esto y más en Oigamos la Respuesta. A través del WhatsApp, el joven Elian Jesús Otárola Guerrero nos escribe desde Puriscal, en Costa Rica. Su pregunta es la siguiente: ¿pueden los animales como perros o gatos y otros como pájaros y peces entender el lenguaje humano o el idioma dependiendo de la región o país? Oigamos la respuesta. En efecto, muchos animales pueden entender parte de lo que decimos, aunque no de la misma manera que las personas. Por ejemplo, algunos animales domésticos como los perros, los gatos y ciertas aves reconocen palabras que para ellos son importantes y que repetimos con frecuencia, como, por ejemplo, comida, ven, muy bien, afuera, no, o su propio nombre. Y sobre todo entienden muy bien el tono con el que les hablamos, como cuando les estamos regañando o felicitando. Los perros son especialmente buenos para esto. Si se les enseña desde pequeños, los perros pueden aprender muchas palabras y hasta diferenciar idiomas por cómo suenan. Los gatos también captan muy bien nuestro tono de voz porque tienen un oído muy fino. Y algunas aves, como los loros, pueden repetir palabras y usarlas en ciertos momentos, aunque no entiendan su significado como lo haría una persona. Otros animales, como los caballos, los peces y los cerdos, también reconocen palabras o tonos que sus cuidadores usan todos los días.
Aunque ningún animal pueda hablar nuestro idioma, la convivencia y el cariño hacen que muchos de ellos lleguen a entender parte de lo que escuchan. Le agradecemos de nuevo por escribirnos y le enviamos un cordial saludo hasta Puriscal. Y si desea, invite a sus amistades a que también nos manden sus preguntas a Oigamos la Respuesta. Con gusto estaremos aquí para atenderles. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.